Dale. No, lo que decía es esto, por ejemplo, hay una alumna que está trabajando sobre iconografía, digamos, las representaciones de los espectadores en los cuadros de gas, por ejemplo, ¿no? Es decir, un cruce muy interesante de análisis de lo que nosotros llamaríamos espectador representado, ¿no? ¿Se acuerdan en esa tipología que armamos de espectador explícito, implícito, teórico, etcétera? Después, bueno, hay otra chica que está trabajando sobre el tema del libro de Catherine Boucault, ¿no? Digamos, una suerte de relación entre el libro de Lehmann, el teatro postdramático, con el libro de Catherine Boucault sobre el espectador postdramático. Tenemos hay otra chica que está trabajando el tema pero creo que ese era del seminario anterior, ¿no, Natacha? Lo de el espectador en García Lorca, en los Sí, sí, ensayos de sí. García Lorca. Ese era anterior, sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, hay otras posibilidades, pero yo creo que lo más interesante de este año, de esta cursada, es el contacto directo con la experiencia de una escuela de espectadores, ¿eh? Nosotros vamos a hacer, digamos, un poquito más adelante, una serie de comunicaciones con, digamos, coordinadores de otras escuelas de espectadores, ¿no? Pero es importante esta posibilidad de que ustedes vayan viendo la dinámica, que se vayan familiarizando con la dinámica, porque van a ver que van a ir apareciendo cosas que no fueron hechas en las reuniones anteriores, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a tener cuatro entradas. A las 6:30 va a entrar Fernando Albinarrate, que es un gran músico, es el autor de Ni con perros ni con chicos, El Puente Azul, entre otras creaciones. Es un gran músico de teatro y un gran teatrero musical, porque es autor de óperas, bueno, digamos, producciones escritas dramáticamente por él, ¿no? Por ejemplo, va a hablar sobre un aspecto muy interesante que es el tema de pedagogía. Va a invitar a la gente a sumarse a unos seminarios de música que va a dar, ¿eh? Es decir, hay algo muy interesante que va a aparecer hoy, que es este tema de la multiplicación pedagógica. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos esto, que el espectador es mucho más que un receptor de espectáculos, ¿no? El espectador es un sujeto complejo y hoy lo que va a aparecer es, por ejemplo, la posibilidad de que la gente, digamos, se inscriba en esos cursos para poder, por ejemplo, capacitarse en composición musical o en historia de la música, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con José María Muscari. Va a estar Muscari, que va a hacer una masterclass que no tiene nada que ver con Albinarrate, digamos, ¿no? Es muy importante también esa idea que nosotros hemos llamado canon de multiplicidad, ¿no? El cada loco con su tema. Esta cosa de que entender a Muscari va a ser muy distinto a entender a Albinarrate. En el medio va a estar Spregelburg, ¿no? Que va a hablar sobre la reedición de Bizarra, que digamos es una producción que él hizo. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes, la mayoría, y en el caso de Carol, vos vivís además en Brasil, así que seguramente no lo pudiste ver esto, pero digamos, Spregelburg hizo, si yo no recuerdo mal, en el año 2004 fue, esperen que ya les digo exactamente, porque la edición es del 2008, la primera edición, y ahora salió la segunda edición. Bueno, hizo en el Centro Cultural Rojas una experiencia fabulosa que fue como una suerte de telenovela teatral, donde eran 10 capítulos, 10 semanas, y se representaba el mismo capítulo de lunes a viernes. Entonces vos ibas, suponete, el lunes de la primera semana ibas a ver el primer capítulo, el miércoles de la segunda semana el segundo capítulo, y es fabulosa. Se publicó, Bizarra ganó el premio
Ubu en Italia. Imagínense, el premio Ubu es, no sé, es uno de los máximos premios teatrales en Europa, ¿no? Y bueno, y ahora va a ser un podcast con esta, ¿cómo se llama? Con Bizarra, a través de un contrato con el Centro Cultural Kirchner. Es decir, van a hacer una versión radial. Son cerca de 150 actores, es una maravilla. Yo me acuerdo que Había incluso un hasta... personaje muy especial, ¿no vas a nombrar el personaje muy especial que había en la obra, Sí, Dubati? es un tal Jorge Dubati, pero que no, no soy yo, quiero aclarar. Eh, y aparte, Rafael me había pedido que yo lo actuara, el personaje, y yo le dije que sí al principio, pero después cuando vi todas las obligaciones de los ensayos y las pruebas de vestuario, había que sacarse fotos y realmente era Porque mucho el lío. programa de mano, esto es divino, es un álbum de figuritas. Exacto. Y hay una figurita mía, pero no soy yo el que está en la foto, por suerte. Eh, Era muy divertido en la cola del teatro intercambiando figuritas para completar el álbum. sí, pero por otro lado, el que hizo mi personaje fue el actor Alfredo Alfredo Martín, Martín. que digamos Saliste no bien se parado, parece. Jorge. Sí, pero no se parece mucho tampoco. No, lo que sí les puedo dar la primicia que en el podcast mi personaje lo voy a hacer yo. Así que vamos a ver qué sale de ese menjunje espantoso. Y la van a Ahora, conseguir a Vanessa Moto para que haga de ella. no lo creo porque ella debe estar muy ofendida. Digamos, Paola era, ¿no? Paola, Paola, sí. Sí, sí, Paola, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poquito con Rafael de esta cuestión y también, sobre todo, de otro aspecto que tiene que ver con los espectadores, que es el tema de el espectador lector, ¿no? Vamos a tratar de promocionar 2 ediciones, allanando el camino de cómo conseguir estos libros. Por ejemplo, el caso de Entropía, que publicó esta reedición, que es una belleza realmente de, de Bizarra. Realmente estamos ante uno de los grandes monumentos de la nueva dramaturgia en la Argentina. Y también vamos a estar promocionando algo que los espectadores pudieron ver el fin de semana, que es el Fausto de Peter Stein, ¿no? La grabación que pasó en Maratón Film and Arts, ¿no? ¿Se acuerdan? Son 14 horas, empezó a las 4 de la tarde, yo no lo pude ver entero, pero vi bastante, y terminó a las 7 de la mañana, o sea, contando digamos, eh, los intervalos, las publicidades, fueron más de 15 horas de proyección. Fabuloso, fabuloso. No sé si alguien pudo ver, aunque sea un pedacito. Es increíble el trabajo que se tomó Peter Stein, porque sigue justamente la versión completa del Fausto, o sea, eh, digamos, sigue minuciosamente cada una de las escenas. Ustedes saben que el Fausto son más de 600 páginas digamos, locaciones absolutamente diversas, ¿no? Desde la noche de Walpurgis, el encuentro con Helena en la segunda parte, digamos, en el trasmundo griego clásico, la noche de Walpurgis clásica. La verdad, una obra monumental y está hecha con un principio básico de ilustración, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este va a ser otro elemento, que es la lectura, el espectador que se forma en la lectura. Vamos a promocionar esta edición que es la de Coligüe, que es la edición del profesor Miguel Veda, que es una edición directa del alemán completa, que cuando el texto está en verso lo traduce en verso, cuando está en prosa lo traduce en prosa, tiene más de 1000 notas al pie con una erudición muy, muy orgánica, digamos, no erudición parasitaria, viste, de colgar notas y fichas al pedo, sino realmente notas muy, muy notables para poder entender el texto, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener también a las hermanas Marul, las gemelas Marul, que van a estar presentando un documental que han hecho que se llama Lo que el río hace,
que es una película documental, digamos, basada en en el proceso de escritura de una obra de teatro que todavía no se estrenó. Así que, como verán, van apareciendo aristas de la escuela que son muy diferentes. Y cuando nos conectemos con, digamos, las otras escuelas van a ver que están trabajando de otra manera. Entonces, un poquito de lo que se trata también es de darse tiempo, ¿no? Creo que es muy importante esta idea de tomar contacto con con prácticas concretas del campo teatral, ¿no? Y no acelerar la cosa como si uno estuviera apurado porque tiene que concretar ya un trabajo práctico o un informe o sacar conclusiones. Vieron que muchas veces el conocimiento universitario nos obliga a eso, ¿no? A tener que procesar en tiempo récord y sin ningún tipo de serenidad textos, bibliografía, conceptualizaciones, etapas históricas distintas. Bueno, acá la idea es instalarse un poquito a ver qué pasa, ¿no? A observar dinámicas y darse tiempo para, hasta el final de cuatrimestre, para ir viendo qué es lo que va apareciendo. Bueno, entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es si hay alguna duda, quedó algo pendiente, algo que ustedes quieran retomar de lo que hablamos la vez pasada, como para digamos, vayamos cimentando un poquito la base de discusión sobre las teorías del espectador. ¿Hay alguna duda, observación? ¿Alguien quiere comentar algo? Solo quería decir que la vez pasada como se notó con respecto, ¿no?, a la interacción, ¿no?, que lo que vimos que como entramos, pasaron el link del Zoom y que se nota que hay un caudal de información, como ya en los comentarios, en el chat, digo, ya ver también las imágenes, creo que fue algo muy interesante que haya sucedido eso, y me parece que fue muy, no sé si productivo, pero sirve mucho como para recaudar información con respecto a cómo es la dinámica en el grupo, como que había gente que pasaba mucha información, links, comentarios. Me encanta cómo está, no sé, esa gente que camina con el celular y se va moviendo mientras escucha la clase, como que toda esa multiplicidad se notaba y estuvo muy bueno. Y está bueno. Me pasó ahí, con, creo que era la hija de Tolcachir, nota... cuando dijo lo de que prefería el cine. Ah, sí, tal cual, tal cual. No, sí, decilo. No, me sentí como con Pierri en un programa de televisión, pero bueno. Mirá, lo que es muy interesante es esta idea de el espectador que es muy activo, está todo el tiempo produciendo acontecimientos y sobre todo es muy activo ahora con su empoderamiento tecnológico, ¿no? Por eso no hay que subestimar al espectador. Y yo creo que con lo de Tolcachir apareció algo que es muy interesante y es que el espectador se relaciona con los artistas, ¿se acuerdan que lo hablamos esto? A través de un vínculo existencial, que no es una cuestión de mercado solamente, no es solamente una cuestión de estadísticas, ¿no? Digamos, cuáles son digamos, las expectativas de tu público, sino que también hay una relación vinculada a el persona a persona, ¿no? Yo creo que eso apareció muy fuertemente la primera vez que, por ejemplo, Tolcachir trajo a sus niños a la escuela de espectadores, ¿no? Vieron que Claudio y Gerardo subrogaron el vientre de una señora estadounidense, creo que en Miami, no me acuerdo exactamente dónde fue, y realmente Claudio ya venía a la escuela de espectadores hablando que quería ser padre, que quería tener hijos y qué sé yo, entonces yo creo que a ver, la gran pregunta sería, ¿qué relación hay entre ese aplauso que se le dio por ver a los niños en imagen, ¿no? Con la relación con el teatro y también con la sala? Hay algo sumamente interesante que, que creo yo no se termina de entender del todo cuando nosotros hablamos del espectador que establece con el medio teatral un vínculo existencial.
esto me parece que es una de las cosas más importantes para tener en cuenta, ¿eh? No es solo un vínculo de análisis de mercado, digamos, ni tampoco uno podría decir, che, está bueno que te muestres mostrando a tus hijos como si fuera una suerte de especulación de mercado, ¿no? Sino que hay algo que va deviniendo de la construcción de una relación. Es importante decir que la Escuela de Espectadores de Buenos Aires ha ido acompañando el desarrollo de Timbre 4. Nosotros, ¿se acuerdan? Abrimos la Escuela de Espectadores en el 2001 y Timbre 4 se abrió en el 2001. Digamos, la primera muestra que hizo Timbre en la sala de Boedo, cuando era la casa todavía, no existía, nadie sabía que era Timbre 4, fue un espectáculo que se llamaba Jamón del Diablo, que era una versión de 300 millones de Roberto, ¿no? Entonces, ese proceso de acompañamiento se ha ido construyendo una suerte de vínculo muy interesante y que el otro día tuvo como una suerte de estallido emocional inesperado. Nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó, pero no les puedo contar lo que fueron después la circulación, por ejemplo, de fotografías de la imagen de Claudio, Gerardo y los dos niños, que por supuesto fueron un momento muy importante en la construcción de ese vínculo existencial, ¿no? Y vieron que Claudio lo dice además, ¿no? Que para él la Escuela de Espectadores es realmente una suerte de sujeto colectivo con el que contar todo el tiempo para enfrentar los problemas que tiene, por ejemplo, la sala, ¿no? Que en este momento la están pasando con muchos inconvenientes, ¿no? Ahí aparece un elemento también muy interesante, que son las contribuciones económicas de los espectadores, ¿no? Lo mismo pasó con Cacache, no sé si se acuerdan cuando Cacache anunció que se cerraba a Pacheta, ¿no? Guillermo Cacache anunció que se cerraba Pacheta. Bueno, la Escuela de Espectadores hizo, digamos, una contribución de dinero enorme para que no se cerrara Es decir, que aparece un tipo de vínculo que no lo tenemos que pensar como con las mismas reglas de lo que sería el vínculo, por ejemplo, de la televisión o del cine o de otras zonas del espectáculo. Pasa por otra zona y eso define, entre otras cosas, la singularidad del espectador teatral, ¿no? Es una relación mucho más artesanal, mucho más próxima, mucho más personal, digamos, mucho más ligada a lo territorial, ¿no? Jorge, Por ¿puedo eso comentar algo en creo que relación a esto? Dale, Es dale, una cómo no, cómo cuestión no. con todo esto que estamos hablando. Yo Sí. pensaba mucho en esto, digo, qué diferente es el espectador de cine, de televisión, en relación al de teatro. También lo pensaba mucho en cuanto a lo que estuvo sucediendo, por ejemplo, el año pasado con los vivos de Instagram y cómo cada vez más esta cuestión de las redes sociales donde los artistas empiezan a mostrar un poco su vida, pero Sí. más allá de que uno puede seguir o no, por ejemplo, en Instagram o en las redes sociales a un artista, siempre hay como cierta distancia, porque es una cuestión de que se ve lo que quiere mostrar la otra persona o esta cuestión de subo lo que me conviene. Pero me parece que lo que se vio, lo que vengo viendo y observando en la Escuela de Espectadores, primero es esta cercanía, como vos estás diciendo, y también el hecho de saber que el artista o el invitado o invitada sabe que del otro lado hay gente que le gusta el teatro, que hay un interés especial por el teatro, y desde el lugar de los espectadores, que no solo está viendo un artista o un director, un actor o actriz que le gusta su obra, sino también puede acceder en cierto punto a esta vida privada, que también es como una doble motivación. O sea, vengo a escuchar al artista y a la vez a la persona y observar como un poco su vida. Y es como una relación un poco más directa que quizás lo que sucede con esto de las redes sociales, que hoy en día hay mucho y que las personas muestran un poquito, pero acá hay una cuestión que me parece muy directa que se da entre los espectadores y la persona invitada. Y eso me llama mucho la atención, como esta doble siento motivación, ¿no? Estás viendo al artista y a su vez a la persona.
sí. Digamos, ese aspecto tiene que ver con esta dimensión que yo llamo existencial, ¿no? Que me ha llevado muchas, creo que lo conté, muchas discusiones, sobre todo en los foros eh, internacionales, donde se trata de plantear que hay que llevar las mismas estrategias de marketing del cine o de la televisión al campo teatral. Lo que sostenemos es justamente que hay un vínculo diferente, que se construye un vínculo muy relacionado con las características del acontecimiento teatral, ¿no? Que es un acontecimiento necesariamente minoritario, ¿no? Es decir, en escala, si comparamos las audiencias que había anoche viendo el Oscar, por ejemplo, ¿no? Con lo que sería llenar una sala como la sala grande de Timbre 4, que entran 190 personas, ¿no? Ya tenemos una escala minoritaria. Por otro lado, es un vínculo de tipo territorial, que hay algo atravesado por la materialidad de una experiencia que te implica que vas a salir de tu casa, vas a ir al espacio del otro, vas a tomar contacto con una materialidad espacial, que es la sala. Si la sala está hecha mierda, si por el contrario te ampara, si te va a doler la cintura porque te vas a sentar en ¿cómo se llama?, en una silla de plástico, o por el contrario vas a ver con emoción que en una columna del ingreso a la sala está tu nombre porque vos colaboraste para la compra de la sala y el equipamiento de la sala digamos, de la sala grande de Timbre 4. Es decir, aparece otro tipo de vínculo. Yo creo que eso es lo que nosotros en principio tenemos que exaltar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo marca la singularidad del acontecimiento. Por eso es tan distinto el teatro, digamos, en territorialidad, en convivio, en presencia física, con lo que sería la relación, por ejemplo, a través del tecnovivio, ¿no? Donde ya la comunicación afectiva es muy diferente, ¿no? Yo creo que en las últimas reuniones tuvimos momentos de comunicación afectiva muy altos, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que Tolcachir mostró a sus niños con Gerardo, o el momento en que Ana María Picchio empezó a recitar textos, digamos, el momento en que Leonor Benedetto empezó a reflexionar sobre cuestiones de su vínculo, por ejemplo, con la telenovela y de su historia, etcétera. Yo pienso que ahí aparecen dimensiones que no son exactamente las de, digamos, las de ese vínculo de Se tildó. Bueno, saldrá y volverá a entrar. Pasa en las mejores familias. Habíamos tenido bastante suerte hasta ahora, ¿no? Sino que hay algo que perfora la pantalla. Te Míralo, retildaste, ¿no? Dugatti. Hace como Ahí. 10 minutos que no te escuchamos. Un segundito. Dale. ¿Querés salir y volver a entrar? Urgi. Bueno, mientras ve qué hace con su conexión, y retomando estas cosas que veníamos comentando recién, sobre todo en la diferencia de públicos, ¿no? Y la diferencia del vínculo entre el público y los artistas y la dimensión de los espectáculos. Ustedes piensen que tiene que ver con este eje territorial del cual hablaba Jorge, que en cuanto se descongele seguir hablando, un eje territorial que permite, ahora no en pandemia obviamente, ¿no? Ahora no con las restricciones que tenemos, pero que permite que esperemos a los artistas a la salida del teatro. 15 minutos, termina la función, salen, los vemos, le charlamos. O la posibilidad de nos fuimos a comer una pizza al Imperio y se vinieron también al Imperio a comer una pizza, ellos también, y los tenemos en la mesa de enfrente.
¿no? Ese eje territorial tiene una, promociona, digamos, unos vínculos afectivos específicos que son del teatro, ¿no? Ustedes piensen que la dimensión del cine, el vínculo que se establece con la estrella, el vínculo que se establece con el artista, no es solamente un vínculo intermediado por la tecnología, sino por una distancia ontológica inconmensurable. A la salida del cine no nos encontramos con los artistas. A las premier a las cuales van los artistas, nosotros no estamos invitados, ¿no? Esa cosa no la podemos hacer, y se generan, o sea, son otro tipo de reglas absolutamente diferentes, muchas vinculadas con cierta entidad de la idolatría hacia lo sagrado. ¿Se acuerdan ese artículo tan interesante de Benjamin sobre la reproductibilidad del arte y el vínculo que se establece con las estrellas? ¿Qué es lo que las estrellas vienen a reemplazar en este mundo laicizado, ¿no? Pero obviamente Benjamin se refiere a esas estrellas de cine, a esas digamos, esas figuras artísticas a las cuales no tenemos acceso. Y entonces, obviamente, el vínculo emocional es diferente. Y de nuevo, igual que dijo Jorge desde el día 1, esto no es una competencia, no es mejor y peor, no es que es mejor un vínculo que otro vínculo, es reconocer la diferencia simplemente, ¿no? Claro. Y también, ahí volví, ¿no? Ahí sí, oyendo? Ahí volviste. Buenísimo, buenísimo. No, también es importante el tema de asumir esa dimensión de acontecimiento dentro de nuestras políticas, de políticas de gestión, porque de eso se trata, digamos. Ustedes piensen que hay un grupo muy grande de gente de la Escuela de Espectadores que está esperando el regreso a la presencialidad, que directamente no quieren conectarse a través de la web, por ejemplo. Es decir, que hay algo en esos saberes territoriales, ¿no? Y con esto estamos un poquito dando pie a la ficha, ¿no? Creo que es la ficha número 5, donde aparece esta cuestión, que es una cuestión realmente que es muy difícil de comprender, porque ustedes piensen que el otro día, por ejemplo, yo escuchaba a un crítico mexicano que decía que, digamos, a ver, la síntesis era que si hay alguien mirando, ya sea a través de la web o a través de la televisión o a través por ejemplo, en una reunión territorial, si había alguien mirando, eso ya era teatro, ¿no? Eso era teatro. Ya, fíjense verdaderamente la simplificación de categorías, ¿no? Digamos, se está pensando que es lo mismo que haya pantalla o que no haya pantalla, es lo mismo que haya territorialidad o no la haya, es lo mismo que haya convivio o no haya convivio, es lo mismo que recibamos la relación de un cuerpo vivo en convivio que veamos, por ejemplo, la transformación de ese cuerpo en ¿cómo se llama?, en haces de luz y en una estructura de lenguaje digital. Realmente es impresionante la dificultad para poder ver las cosas fundamentales, ¿no?, de este tipo de acontecimientos. Y yo creo que es en gran parte por un problema semiótico. Hay algo de pensar que si el teatro es comunicación y la web es comunicación y el contacto a través del mundo digital es comunicación, por lo tanto estamos ante el mismo acontecimiento. Es decir, si reducimos a la idea hay comunicación, no hay comunicación, realmente ahí creo que está la gran confusión, ¿no? Reducir toda la idea de un circuito de comunicación. ¿Hay receptor? Sí, entonces es teatro. Es decir, no, para. Hay algo que nosotros hemos planteado en una de las reuniones anteriores, que es esto de lo que llamamos género próximo y diferencia específica, ¿no? Que sería tanto en la televisión como en el cine, como en la vida social, en la transteatralización, en todos los casos hay expectación. Pero el hecho de que haya expectación no quiere decir que estemos ante el mismo acontecimiento. El acontecimiento es un sistema complejo
donde la pregunta sería, ¿qué características tiene esa expectación? ¿Y cómo se relaciona con los otros componentes de acontecimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en un espectador convivial nos implica pensar en una praxis diferente, en un lenguaje diferente, en tecnologías diferentes, en acontecimientos, experiencias, políticas diferentes, ¿no? No se trataría solo de buscar el género próximo, decir, bueno, en todos los casos hay expectación, sino que se trataría justamente de comprender un poquitito más la diferencia de esa expectación, ¿no? Y yo tengo la teoría de que la única manera de entender esa diferencia es trabajando con los espectadores reales, ¿no? O sea, descubriendo quién es el espectador real. En términos de acontecimiento teatral, ¿no? ¿Quién es el espectador real en términos territoriales, en términos conviviales, en términos, digamos, de relación con las tecnologías del convivio? Eso es importante aclararlo, ¿no? No es que el convivio no tiene tecnologías. El convivio tiene tecnologías, pero son muy diferentes a las tecnologías del tecnovivio, ¿no? Y lo más interesante, y vuelvo a esto de lo existencial, es que hay un núcleo del convivio, de la experiencia convivial, que no se deja apresar por las estructuras tecnológicas. Por eso yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Ahí está como diría Aristóteles, la diferencia específica, ¿no? Esa zona de acontecimiento, de experiencia, de lenguaje, de tecnología, que diferencia al acontecimiento teatral del acontecimiento cinematográfico, ¿no? No se trata solo de hacer estudios de mercado, ¿eh? Esto, creo yo, es una de las experiencias más interesantes que hace el Teatro de Buenos Aires, ¿no? Que es justamente la construcción de un vínculo existencial con el acontecimiento teatral, ¿no? Volvemos un poquito a filosofía del teatro, ¿no? No es solo lenguaje, no es solo comunicación, no es solo recepción, sino que hay una complejidad mucho más interesante y eso es lo que te da justamente el teatro, ¿no? Fíjense, en Europa nosotros vamos a tener una comunicación dentro de unas clases, ¿no? Más hacia el final del seminario, con Pepe Zapata, ¿no? Pepe Zapata es el director de uno de los centros culturales, el TRESC, más importantes en Barcelona, ¿no? Y él trabaja con nosotros en la red y está dando los primeros pasos de la escuela de espectadores en la red, ¿no? Y fíjense qué cosa tan interesante. Él reivindica como antecedentes de su escuela el formato que es muy típico de Barcelona, de lo que se llama los clubes de teatro, ¿no? Que acá en Buenos Aires no hay muchos, digamos, no es algo muy frecuente. El club de teatro son los seguidores de una sala. Ya vamos a hablar con él de eso, ¿no? Suponete, hay una sala que se llama La Perla en Barcelona, que es una sala de formato mixto entre independiente y subsidiado, y tiene un club de amigos, ¿no? Pero fíjense, no es escuela de espectadores, sino es un grupo de fanáticos de la sala, de gente que se relaciona existencialmente con esa sala, que se preocupa porque la sala está bien, por apoyar los espectáculos, por difundirlos, pero lo digo rápido y pronto, no le importa un corno el resto de salas de Barcelona. Es como si yo te dijera el club de amigos del Teatro del Pueblo, ¿no? Que durante muchos años tuvo un club de amigos. Esto viene muy, muy cercano a la lógica del teatro independiente, ¿no? Es decir, la construcción de una masa crítica que apoya a la actividad de una determinada sala, ¿no? Es un poco lo de la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes, ¿no?
Pero eso no es una escuela de espectadores. Justamente una escuela de espectadores implicaría relacionarse con todas las salas, poder ver cosas muy distintas, relacionarse con criterios de teatro muy diferentes. Por supuesto, tendrás un amor especial por alguna sala o por otra, pero tenés... Hoy, por ejemplo, las espectadoras y los espectadores van a tener contacto con 4 universos que ustedes van a ver son totalmente distintos, ¿no? A ver, solo pensar Spregelburg, Muscari, ya tenés como... hay que hacer un cambio de norma total, de PAL a PAL-N hay que cambiar, porque, digamos, son formas de ver el mundo y de pensar las prácticas teatrales totalmente distintas. Bueno, una escuela de espectadores lo que está diciendo es, che, hay que ser, ¿cómo se llama?, hospitalario y tener una buena escucha tanto de Spregelburg como de Muscari. Después ustedes me pueden decir, y a mí me gusta más Spregelburg, suponete, ¿no? Bueno, pero una escuela de espectadores no sería un club de fans de Spregelburg, sino personas que puedan conectarse con prácticas teatrales diferentes. Ahora, dentro de esa diversidad se va construyendo un vínculo existencial. Yo por eso creo que la palabra clave es la palabra existencia, ¿no? Me parece muy importante. Y volvemos a Pavlovsky, ¿no? A Tato Pavlovsky. Ahora, también tenemos que reconocer que esto lo dicen también otros teatreros antes, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es Henri Gouillet, ¿no? ¿Se acuerdan este centro de investigaciones filosóficas y técnicas del teatro que se abre en Francia en el año 48? Digamos, y que está integrado por artistas investigadores, ¿no? Está, no sé, Jean Villard, Jean-Louis Barrault, Henri Gouillet, ¿no? Y ellos, digamos, nosotros no lo sabíamos esto, fue surgiendo después, sobre todo a través de la lectura de Castañino, un crítico argentino. Exacto. Si vos te fijás en la obra teatral de Henri Gouillet, van a encontrar una frase que dice justamente lo más importante del teatro es la dimensión existencial, ¿no? Es decir, el vínculo existencial que se construye y que evidentemente propone un vínculo diferente a el vínculo de las tecnologías televisivas, cinematográficas, digitales, etc. Si les ¿no? interesa, por la Semana del Libro, Eudeva tiene un montón de descuentos y además estas ediciones viejas se consiguen más fácilmente. Por eso se los muestro, porque capaz pueden aprovechar justo la Semana del Libro. Y miren qué cosa interesante, ¿no? Esa línea se cortó en Francia. ¿Y por qué se cortó la línea de la filosofía del teatro? Por la semiótica. Digamos, aparece una línea que logra una absoluta hegemonía, ¿no? Con profesores como Patrice Pavis, Anne Ubersfeld y muchos más, ¿no? Pero es muy interesante justamente que, por ejemplo, en la Argentina, uno de los referentes más importantes del pensamiento del teatro independiente, Castañino, ¿no? Raúl Castañino, en un libro que se llama Teoría del Teatro, que gana el Premio Nacional a finales de los 50, va justamente a decir, bueno, yo hago filosofía del teatro y trabajo siguiendo el modelo de Henri Gouillet, ¿no? Entonces, un poquito es interesante esta situación, ¿no? Nosotros estamos replanteando un montón de cosas, pero tenemos antecedentes. Ahora, lo más importante no es el reconocimiento de esos antecedentes, sino más bien pensar en la forma de circulación de un pensamiento sobre teatro en el campo teatral de Buenos Aires, ¿no? Por eso insistimos tanto en esto del artista investigador, ¿no? Esto de escuchar lo que dice Bartís, lo que dice Vivi Tellas, lo que dice Pavlovsky, lo que dice
¿cómo se llama? Cartoon, ¿no? Porque la sensación es que hay una forma de vivir el teatro y que de alguna manera se explicita esa cosmovisión en los saberes de los artistas e investigadores, ¿no? Y nosotros, aclaremos, reivindicamos también al espectador investigador, ¿no? ¿Se acuerdan que para nosotros es muy importante esa idea del espectador que, digamos, se instaura en laboratorio de autoobservación y de observación de los acontecimientos teatrales desde el lugar de la expectación, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten para avanzar, no sé si hay alguna otra observación o duda respecto de esto, pero me gustaría avanzar un poquito sobre la idea de territorialidad. No sé si hay alguna duda más o alguna otra intervención, algo que quieran decir. ¿Estamos? ¿Seguimos un poquito? Bueno, entonces, en la ficha que ustedes tienen, pero yo quiero aclarar, esa ficha es una conferencia que yo di para un encuentro de investigadores en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, ¿no? Pero si a alguno le interesa el tema de territorialidad, que para mí es muy importante, porque tiene mucho que ver con el fundamento del acontecimiento teatral, hay un libro que sacamos que salió totalmente dedicado a ese tema, que es el de Gedisa, ¿no? Editorial Gedisa en Barcelona, ¿no? Se llama Teatro y Territorialidad. Y ahí lo que hacemos es proponer una teoría mucho más amplia que la que está en ese artículo, ¿no? Pero digamos, en grandes lineamientos, el concepto de territorialidad es un concepto que viene de la geografía humana, ¿no? ¿Vieron este principio fundamental que sería el de desobediencia epistemológica, ¿no? que propone Walter Mignolo? La desobediencia epistemológica sería que si nosotros somos teatrólogos, deberíamos trabajar dentro de las líneas teatrológicas y no irnos a la geografía, ¿no? Al pensamiento de la geografía. Sin embargo, hay un tipo como Anssi Passi, es un gran geógrafo europeo, que va a sostener una cantidad de cosas sobre los territorios que realmente no son muy útiles para pensar el teatro, ¿no? Digamos que lo que hacemos es reconocer una base de acontecimiento, que es esto de que el convivio necesita un lugar geográfico para producirse. No sé, se llame el teatro de Epidauro, se llame el hospital de niños o se llame el colectivo 85 que va a Wilde, ¿no? Pero en todos los casos aparece un espacio geográfico que vincula con la idea de territorialidad, ¿no? Entonces lo que sostenemos justamente es que el convivio es territorial. El convivio sería la única práctica que no podemos desterritorializar, ¿no? Y que nos trae a una escala humana ancestral, ¿no? Acá entra lo que dice García Canclini, ¿se acuerdan de los vínculos sociocomunicacionales y los vínculos socioterritoriales, ¿no? Los vínculos sociocomunicacionales sería, supongamos, en cuarentena haces Zoom con tus familiares, ¿no? Ahí hay un vínculo sociocomunicacional, según el término que usa García Canclini, ¿no? En cambio, cuando te podés reunir en la casa de uno de los familiares o cuando viajás con ellos y te encontrás no sé, en la playa, en el mar, suponete,
ahí tenés un vínculo sociogeográfico o socioterritorial. Fíjense que, por ejemplo, él da un ejemplo muy lindo, ¿no? Dice que, por ejemplo, un poeta como Esteban Echeverría, para saber qué estaba pasando en París, desde Buenos Aires, tenía un vínculo de tipo sociocomunicacional a través de los periódicos, a través de los libros, a través del correo, ¿no? Suponete, se carteaba con libreros de Francia que le mandaban libros recién publicados, ¿no? O recibía un periódico francés con muchos días de atraso, pero se enteraba qué había pasado en la Ópera de París, por ejemplo. Pero luego está el tema de que viaja a París. O sea, establece con París un vínculo socioterritorial. O sea, se sube a un barco, atraviesa el océano, llega a Francia, atraviesa toda Francia por tierra, llega a París y tiene un vínculo territorial con las librerías, con los teatros, ¿no? Entonces, lo que nosotros diríamos es que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos vínculos territoriales y vínculos desterritorializados. Un vínculo territorial sería, por ejemplo, el que tenemos en nuestras casas con nuestra familia, ¿no? Estamos en el mismo territorio, conviviendo en el mismo territorio, en una escala humana que implica proximidad. Volvemos a la idea no del cyborg que prolonga, digamos, a través de la tecnología sus alcances, sino por el contrario, se vuelve a una escala humana anterior a las tecnologías que permiten la proyección de los alcances humanos, ¿no? No sé si está claro lo que quiero decir. Es decir, voy a trabajar sobre una idea de proximidad por la cual no sé lo que está pasando en la casa de al lado porque hay una pared y yo no estoy pudiendo escuchar, digamos, y no tengo una conexión con la casa de al lado con un circuito cerrado de televisión o un dron que me permite ver lo que está pasando por la ventana o algún tipo de comunicación de celular o digital, ¿no? Entonces, esta idea de territorio es la que nos lleva a pensar en la geografía como proveedora de categorías para poder pensar la teatrología, ¿no? Y ahí aparece entonces un fenómeno muy interesante y es el fenómeno de la territorialidad del teatro. Que en realidad esa territorialidad siempre la verificamos incluso con las transmisiones digitales. Porque, digamos, si nosotros hiciéramos solamente un estudio cultural de lo que es por ejemplo, la recepción de un video de teatro, supongamos La omisión de la familia Coleman o El Fausto de Peter Stein, ¿no? En cada territorio hay variables muy especiales y no sería lo mismo digamos, la relación con esa proyección, no sé, de una persona que está en un pequeño pueblito en el sur de Santiago del Estero a una persona que tiene un gran acceso tecnológico en la ciudad de Buenos Aires o, digamos, a variables culturales, digamos, que como sistemas complejos instalan diferencias en esto que llamaríamos la recepción, ¿no? Pensar que hay una recepción global realmente es un
Es un error, porque toda recepción finalmente produce un efecto territorial, ¿no? Digo, para decirlo rápidamente, por ejemplo, cómo se vive la relación con el enorme despliegue de producción que tiene el Fausto de Peter Stein, cómo se vive, por ejemplo, desde una ciudad como Frankfurt, ¿no? Un espectador que está en Frankfurt y está acostumbrado a el acceso, por ejemplo, a estas producciones televisivas de mega espectáculos teatrales, donde es absolutamente común que los teatros cuenten con el apoyo nacional y el apoyo municipal, por ejemplo, a cómo es visto esto, no sé, por ejemplo, desde la ciudad de Córdoba, donde realmente un tipo de espectáculo como este es prácticamente inconcebible en términos de producción, ¿no? Entonces aparece algo que dice Boaventura Santos, hablando de territorialidad, y es que en el fondo todo producto supuestamente globalizado tiene un origen local. Y al mismo tiempo, todo producto globalizado tiene una recepción local. Suponer que la recepción es la misma es realmente es un aplanamiento de las singularidades de acontecimiento. Entonces le vamos a llamar territorio a una encrucijada geográfica, histórica, cultural, subjetiva. Es decir, fíjense que no es solamente un componente material del espacio, pero el componente está en la materialidad del espacio. No sé, supongamos esta cosa de Carol está en Brasil, por ejemplo, ¿no? En este momento, y nosotros en buena parte estamos en Buenos Aires. Cristian, vos estás en Rosario, ¿no? Sí, acá estamos, en Rosario. Bueno, piensen, por ejemplo, la diferencia que habría en relación a pensar esos territorios, ¿no? Carol, ¿vos en qué ciudad estás de Brasil? Estoy en Rio de Janeiro. Bueno, piensen, por ejemplo, el caso de Río de Janeiro, ¿no? Que es una ciudad con digamos, digamos, no solamente rasgos territoriales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya hablando de lo territorial, la dimensión de la ciudad, las variables en relación al mar, en relación al río, digamos, a todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la geografía humana, ¿no? El concepto de geografía humana, que es el territorio, pero atravesado por la cultura, atravesado por la historia y atravesado por las construcciones de subjetividad. Es decir, por formas de entender el mundo, de concebir el mundo y de practicar la relación con el mundo en una suerte de combo material subjetivo, por decir así, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto para alguien que vive en la ciudad de Río de Janeiro, digamos, cómo es la relación con el mar de esos habitantes, y es muy distinta a la relación que podemos tener en Buenos Aires o en Rosario, ¿no? Y al revés, por ejemplo, el vínculo con el río, ¿no? Acá Marina está diciendo, esperen que un segundo, voy a abrir el chat, porque Marina no tenés forma de hablarlo, ¿no? De decirlo. No, parece que tiene un problema con... si lo quieren leer, hay una intervención en el chat de Marina que dice: cuando quiere saber algo de la web que no entiende o no funciona, me llama a mí para que le ayude. Yo no entiendo de tecnología, le digo que le pregunte a mi hermano, pero ella no considera esa posibilidad porque mi hermano vive lejos. Dice. Igual que me llamás
Igual que me llamás a mi casa, que estoy a 3 cuadras, lo podés llamar a él, aunque esté a 1800 kilómetros. Le digo, me responde, no se me ocurrió. Claro, ahí entran prácticas muy, muy personales de los vínculos con la territorialidad, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante es que nosotros nunca perdemos contacto con una dimensión territorial. Y esa dimensión territorial no es solamente el espacio físico, ¿no? La materialidad geográfica, sino que es también la circunstancia histórica, la circunstancia cultural y, por supuesto, la dimensión subjetiva. Por ejemplo, bueno, para hablarlo rápidamente, porque nos va a quedar poquito tiempo, pero lo van a encontrar desarrollado en el capítulo y me encantaría después, si alguno o alguna tiene ganas de conseguir el libro este de Gediza, que es un libro electrónico, digamos, por eso no lo podemos pasar, porque vieron que los libros electrónicos no te permite subirlos, ni bajarlos, ni prestarlos, ni te condena a tenerlo en tu computadora, digamos. Digamos, aparece la idea de que necesitamos para el teatro una base territorial, pero es una base territorial compleja. Digamos, tenemos que pensar esa base territorial por lo menos en 4 planos fundamentales, ¿no? Un plano sería el interterritorial, ¿no? O sea, las conexiones entre territorios, que las conexiones entre territorios se dan de muchas maneras, ¿no? Supongamos, no sé, yo tengo acá libros publicados en México, ¿no? Acá al lado de la mesa. Entonces hay una conexión interterritorial porque en principio ese libro me recuerda que hay una editorial en México, que hay gente trabajando en libros en México y que hay una forma de editar, no sé, por paso de gato, supongamos, ¿no? Y una pregunta es, ¿cómo puede ser que en México tengan una colección de teatrología tan increíble como... Y ahí entra el territorio, ¿no? Y lo que pasa es que hay mucho más apoyo institucional de subsidios, etcétera, que en la Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, lo interterritorial serían las conexiones entre territorios, ¿no? En segundo lugar, lo supraterritorial, que sería aquello que no podemos pensar en términos territoriales, es decir, dentro de los territorios hay componentes que no podemos pensar en términos territoriales. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos teatro matriz, esta fórmula cultural ya se ha, digamos, convertido en una suerte de patrimonio universal, ¿no? Y no es que la inventaron los griegos, se la pasaron a los italianos, a los latinos la irradiaron en el Imperio Latino, de ahí pasó a América, sino que esos vínculos de tipo genéticos, que son territoriales, en un punto se desterritorializan como un legado, digamos, mundial, ¿no? Es decir, hay fenómenos que no podemos atribuir a los territorios. Un ejemplo muy interesante, el mito de Gardel, ¿no? Yo no podría ubicar genéticamente el origen del mito de Gardel, ¿no? Digamos, hay un punto en el que el mito pasa a ser una suerte de patrimonio supraterritorial, ¿no? Y luego tendríamos lo intraterritorial, que tal vez sea el fenómeno más hermoso de este pensamiento, ¿no? Y es que dentro del mismo territorio hay muchas formas de construcción subjetiva del territorio. La intraterritorialidad, por ejemplo, se observa mucho en el público, en el espectador real. Vos tenés un acontecimiento teatral donde hay 100 espectadores y tenés 100 formas de construcción diferentes del vínculo subjetivo con el acontecimiento. Pero al mismo tiempo aparecen
formas subjetivas de interrelación. Suponete, no sé, se genera un grupo de gente en un sector del público que están tentadísimos por algo que sucede dentro de esa pequeña zona. Entonces tenés 100 espectadores, tenés más de 100 construcciones subjetivas con el espectáculo. Suponete que, no sé, la señora que está sentada al lado tuyo se perfumó con un perfume muy especial y vos, junto con el área de irradiación de ese perfume, vas a conectar el acontecimiento con la afectación sensorial que te produce ese perfume. No le pasa lo mismo al que está en la fila 48. Si vos estás en la fila 6, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de un territorio hay muchos territorios. A mí me fascina esto en relación a la familia, por ejemplo, ¿no? Dentro de la misma casa, suponete hay, qué sé yo, 4 personas y son 4 relaciones intraterritoriales diferentes. Y al mismo tiempo las relaciones entre determinadas personas de la casa, suponete los hermanos, los niños o los padres, construyen una relación de entre que implicaría otra. Entonces hay 4 personas, pero hay un montón más de construcciones subjetivas de la relación territorial. Nosotros le llamamos a esto intraterritorialidad, ¿no? Suponete, vamos al Teatro 25 de Mayo, ¿vieron ese teatro que recuperaron los vecinos, ¿no? En un teatro que iba a ser es en Villa Urquiza, ¿no, Natacha? El barrio, Villa Urquiza. Entonces, Es Urquiza, iba a ser un estacionamiento. Claro, imagínate si, suponete, yo formé parte del grupo de vecinos, lo que significa para mí entrar a ver un espectáculo en esa sala, prácticamente tengo un vínculo épico con esa sala. En cambio, una persona que ni siquiera sabe que esa sala tiene toda una historia de reclamo cultural vecinal y que realmente es una gran conquista cultural, va a tener un vínculo muy diferente con el orden de acontecimientos, ¿no? Entonces, sí, de hecho hay un grupo de teatro comunitario que ensaya y produce en esa sala, y cuando hablan de la sala, se le llenan los ojos de lágrimas. Sí, sí. Por eso también, Natacha, hay que tener otra variable de la territorialización, que es lo que nosotros llamamos los procesos. Es decir, el territorio nunca está cristalizado, ¿no? El territorio está en permanente modificación. Solamente se cristalizan los territorios que intentan politizar los territorios, ¿no? Las territorialidades. Por ejemplo, los nacionalismos que intentan cristalizar en símbolos, ¿no? La bandera, el himno, la flor nacional, el baile nacional, la bebida nacional, o los localismos, ¿no? Esta idea de lo local sería esto y sería esto, ¿no? Hay, digamos, son usos políticos que son muy valiosos y muy legítimos, pero que realmente no tendrían que ver con la multiplicidad, el espesor de un territorio, ¿no? O también el concepto de globalismo. Fíjense que no hablaríamos de territorialidades, sino de territorialismos, ¿no? Los territorialismos serían formas políticas de concebir el territorio. En cambio, los territorios son dinámicos, nunca se cristalizan, están permanentemente sujetos a metamorfosis. Nosotros hablamos de procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Por ejemplo, la sala del Centro Cultural de la Cooperación, donde yo hacía la Escuela de Espectadores, la sala Solidaridad, yo formé parte del grupo de teatreros que diseñó la sala, ¿no? Con Norman Brisky, con
Cristina Vanegas, Alejandra Boero, ¿no? Los arquitectos trajeron como se dice, un diseño de una sala italiana fija. Nosotros nos opusimos totalmente a eso y hicimos un diseño alternativo que es finalmente o sea, un gran espacio vacío con las gradas que se arman y se desarman, que se puede diseñar de muchas maneras, etc. Fíjense que para mí la primera vez que entré a esa sala, que para mí era muy significativa por todo ese proceso que habíamos hecho, es muy distinta a los 20 años de hacer escuela de espectadores en esa sala, y es muy distinta a cuando volví el otro día después de la pandemia, después de estar ausente un año en esa sala, ¿no? Para mí fue como verla de nuevo y dije, yo no podía creer lo hermosa que es la sala, ¿no? Entonces, hay algo, piénsenlo, por ejemplo, no sé, la relación de ustedes con sus casas, con los territorios de sus casas o con sus salas de teatro, ¿no? Cómo ha ido cambiando a partir de distintas experiencias, distintas etapas, distintos acontecimientos. Ponerle, si te mudaste, ¿cómo fue tu primera relación cuando te mudaste? ¿Cómo era tu relación territorial? ¿Y cómo fue el proceso de territorialización y momentos de desterritorialización, ¿no? Por ejemplo, un momento de desterritorialización muy interesante son las vacaciones, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero yo vuelvo a mi casa y digo, che, esto estaba así. Hay algo de un extrañamiento, de algo que te parecía muy familiar y de golpe decís, pero estas manchas estaban ahí o aparecieron ahora en vacaciones. Y Nora, que por ahí tiene otra relación, dice, no, sí, esto está hace 4 años, Jorge, dejate de joder, que digamos, no, pero para mí que pasó algo acá, una filtración, no, eso está así hace 400 años. Entonces me parece que es interesantísimo pensar en el acontecimiento teatral y la relación existencial en vínculo con los territorios. Piensen, por ejemplo, lo que a mí me pasa, por lo menos, cuando entro a la sala grande de Timbre 4 y cuando voy a la sala pequeña de Timbre 4, ¿no? la sala de la calle Boedo, ¿no? Todo el espesor de vínculo existencial que implica haber estado en esa sala en el 2001, cuando todavía era un departamento en un PH, y ahora verla en relación al crecimiento que tuvo Timbre 4 con, por ejemplo, todo su despliegue internacional, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasó con y termino con esto, pero ya tendríamos que pasar a la escuela, ¿no? Pero todo lo que pasó con el Banfield Teatro Ensamble, ¿no? Esa sala increíblemente grande de Lomas de Zamora que se terminó cerrando en pandemia, ¿no? Vieron la sala de Nelson Valente, ¿no? Así que bueno, yo les propongo que pasemos ya a la escuela y, digamos, sigamos releyendo estas cuestiones vinculadas a la idea de territorialidad, si les parece, y por favor llevémosla a las lógicas de lo que llamaríamos el espectador del acontecimiento teatral, que me parece muy importante porque, insisto, lo que estaríamos sosteniendo es que hay una dimensión existencial en la relación con los territorios. Bueno, nos vemos del otro lado, ¿les parece? Una cosa cortita, perdón. Cuando hablaste sobre el Centro de Estudios de Investigaciones Filosóficas en Francia, hablaste de Jean-Louis Barrault y mencionaste a Henri y no sé el nombre, no sé quién es. Gouillet. No sé, Natacha, si vos le podés mostrar el libro. ¿Cómo se escribe? Gouillet, mira, ahí trae. Igual después lo pregunto, ya está igual. No, ahí, no te vayas, que ahí Natacha lo trae perfecto. De nuevo. Mirá, ahí está el Gutiérrez, listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Nos vemos. Bueno, nos vemos en la escuela, y en un ratito, y ¿cómo se llama? E insisto en esto, observen dinámicas, dense tiempo para ver qué pasa con los comportamientos de los espectadores.
por supuesto, modo virtual. Sería muy distinto modo territorial, ¿no? Bueno, nos vemos en un ratito.